Perdonen, la verdad es que quiero grabar un poco la luna porque está muy hermosa. Así que eso. Esta vez en este video vamos a estar hablando acerca del salvajismo, la barbarie, los gauchos. Nos vamos a adentrar un poco en Argentina, en Europa, en todo aquello. Y esto a través de... Para Sarmiento, todo aquello salvaje y barbárico era todo lo que estaba muy lejos de ser civilizado o de estar continuo a la vida europea, la cual para él era un ejemplo a seguir. Por lo tanto, entre más rural y más campestre estaba una ciudad o entre más alejada estaba de lo que viene siendo la civilización, más barbárico y salvaje era. A ejemplo de ser humano podría decirse que todo aquel que era maleducado, mal hablado o simplemente no sabía comunicarse perfectamente era salvaje y barbárico. Un gran ejemplo de esto es el texto, el pequeño fragmento de la obra donde él explica que todo aquel hombre de la ciudad era bien hablado, bien vestido, te daba un buen ejemplo, pero mientras todo aquello que se alejaba de esta ciudad era completamente lo contrario, que era incivilizado, era barbárico y salvaje. Adentrándonos en Argentina, para Sarmiento, todo lo salvaje y barbárico era aquel que no tendría nada que ver con las raíces y lo europeo, sino más bien en el pensamiento, en la forma de vivir y en dónde se ubicaba en Argentina. Si eras una persona del interior o inclusive los gauchos y federales, para él eran salvajes y barbáricos. A todo esto como ejemplo podemos poner a Facundo Quiroga, el cual era un federal que destacaba por este movimiento, y Rosas, su heredero, a lo que Sarmiento decía que estos eran salvajes y barbáricos por no seguir la misma liga de pensamientos, como lo dice en un fragmento de su texto, el cual habla abiertamente de que Facundo Quiroga era aquel rebelde que no seguía las reglas y por lo cual era salvaje. Ahora, para adentrarnos un poco más en lo que viene siendo Argentina y el tipo de visión que tenían en ese momento, vamos a hablar acerca de los gauchos, distintos tipos de gauchos y cómo eran sus virtudes y defectos. Tenemos los gauchos rastreadores, los cuales Sarmiento afirmaba que eran muy ingeniosos y llenos de virtudes, los cuales tenían como virtud sobre todo buscar pistas o ser utilizados para crímenes porque sabían mucho cómo escabullirse. Ahora, un defecto que tenían era utilizado también en su contra, que Sarmiento decía que si ellos hacían algo o hacían algún crimen, después se escabullirían y sería muy difícil encontrarlos. Tenemos el gaucho vaquiano, los cuales Sarmiento afirmaba que eran un mapa andante, sabían mucho dónde estaban los bosques, llanuras y demás, los cuales los jefes utilizaban a estos gauchos para que los guiaran. Ahora, sus defectos podrían ser exactamente eso mismo, que algunos jefes no tenían completamente confianza en ellos, por lo tanto era difícil saber si estabas al lado de un traidor o no. Tenemos al gaucho cantor, el cual se dedica a hacer payasadas, las cuales eran fragmentos de vida cotidiana, de sucesos, de crímenes, de historia, y ellos sabían mucho de esto y rimaban y hacían cantos. Sus defectos también participaban de esto, porque así como podían cantar cosas bonitas, podían cantar cosas malas y sin querer hablar de algún suceso malo que la policía o los federales no sabían. Después tenemos al gaucho malo, el cual siempre va a ser un prófugo, que no se adapta a la sociedad, y en sí sus virtudes y defectos están como combinados, ya que un defecto puede ser el mismo hecho de que sea un prófugo, pero a la vez su virtud el hecho de que sepa cómo escapar siempre. Realmente perdonen mi pelo, la verdad es que está haciendo mucho frío y viento y estoy en el patio de mi casa porque mi familia no me deja grabar. Y para finalizar vamos a hablar acerca de las onceras números 13 y las onceras número 14. Y qué lindo el cielo, por favor. Y emparejarlo o compararlo con Facundo y donde se ven tipo estas onceras, sus ejemplares en dicho texto. En primer lugar tenemos a la oncera número 13, que dice literalmente qué país de
el cual en una caracterización y conceptualización podemos observar que la Soncera 3 se trata de el argentino denigrándose a sí mismo como también a su país y su cultura. Esto para esta soncera o su descripción era algo normal, siempre terminan discriminando su historia, de dónde vienen, de dónde provienen, culturas, personajes históricos, por lo tanto, más que todo siempre termina hablando de el nombre como tal, de qué país, en palabras criollas utilizaría literalmente ellos se la bajan a sí mismos. Y esto lo podemos ver claramente en el Facundo, donde vemos distintas referencias a lo largo de todo el texto, donde los gauchos federales y demás critican su propio país, cultura y costumbres, donde el mismo argentino critica las propias costumbres de otras personas dentro del país, como criticaba Sarmiento a los gauchos, los caracterizaba por tener virtudes y defectos y demás. Y para finalizar con este capítulo de lengua, vamos a hablar acerca de la soncera número 14, que dice la inferioridad del nativo, que era literalmente, es muy similar a la 13, la verdad, pero esta es el mismo ciudadano autodenigrándose e inferiorizándose respecto a otros ciudadanos, como eran los gauchos o algunos federales, los cuales en el relato del Facundo podemos observar que el mismo Sarmiento los caracterizaba, al igual que en la soncera número 13 tiene su importancia, en la soncera número 14 también la tiene, debido a que los gauchos ya de por sí se inferiorizaban y pensaban que dichas personas, policías o personas de élite, eran mejores o estaban adaptadas a la sociedad y ellos no. Esto se ve bastante en el Facundo y se ve muchísimo a través de la descripción de virtudes y defectos de los propios gauchos, que entonces de por sí podemos tener en cuenta que al ser juzgados, al ser señalados y tener tantos prejuicios de sí mismos, ellos también se lo creían y llevaba a la inferioridad propia. Ellos se calificaban a sí mismos como poca cosa. Y así hemos terminado otro trabajo práctico de Gross. Espero encontrarlos de nuevo en otro capítulo de trabajos prácticos con Gross y espero les haya gustado. Así terminamos con el salvajismo, la barbarie, la autodenigración, la inferioridad, gauchos federales unitarios, Sarmiento, Facundo, ¡ta!